Buen día para todos los participantes. Antes de iniciar, quisiera agradecer al comité organizador del segundo Congreso Internacional CIEPAS 2021. Mi nombre es Omar Isaías Luna Velázquez. Soy maestrante de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy quisiera presentarles este trabajo titulado La ética como un ejercicio para la paz a través de la educación media superior. A manera de introducción, nos gustaría decir que la ética, como disciplina filosófica, se remonta formalmente con la figura de Sócrates dentro de la cultura griega clásica. Sócrates proponía el autoconocimiento como una premisa para alcanzar la sabiduría y así poder realizar de forma constante un examen de nosotros mismos en un sentido moral. Para Sócrates, la finalidad de la filosofía era la educación moral. Es innegable que la ética como una disciplina filosófica nos ha permitido reflexionar sobre la moral humana, ese conjunto de acciones o prácticas que realizamos de manera cotidiana en un sentido libre o coaccionados por la normatividad o el marco jurídico que están presentes en las sociedades contemporáneas, pensando en un sentido pragmático. ¿Cómo puede contribuir la ética a la paz en los espacios públicos y privados de nuestro tiempo? La ética no es prescriptiva, esa es una de sus características, como suele serlo la moral. La ética nos invita a deliberar sobre nuestras prácticas individuales y colectivas con la intención de actuar a partir de una reflexión sobre nuestra praxis cotidiana y así poder generar una toma de decisiones más introspectiva. Es nuestra intención en este trabajo delimitar este trabajo al espacio educativo del nivel medio superior, porque consideramos que el sentido de este espacio es introducir al estudiante de este nivel a la cultura humana desde la creación contractual de la normatividad y un marco jurídico como principios reguladores de la conducta humana en el entorno social. Y nos interesa también resaltar la importancia de disciplinas humanísticas como la ética, rama de la filosofía que puede funcionar como un medio racional para difundir la cultura de la paz entre el alumnado. ¿Por qué es importante fomentar la reflexión ética entre nuestros estudiantes de la educación media superior? Primeramente porque la crisis axiológica que enfrentan las sociedades humanas puede encontrar en esta disciplina filosófica una forma reflexiva para poder resolver muchos conflictos que se derivan de la interacción social, que obedece a una toma de decisiones desde nuestro punto de vista deficiente en la mayoría de nosotros, porque generalmente anteponemos nuestro interés particular ante el bienestar común. En segundo lugar, porque la ética permite a los seres humanos formar su propia moral desde su libertad y autonomía, y así poder actuar con un mayor grado de responsabilidad frente a los otros. Uno de los autores que consideramos pertinentes trabajar dentro de nuestra propuesta es Immanuel Kant, el filósofo más representativo de la Ilustración europea en el siglo XVIII, por lo que dentro de la historia de la filosofía se le ha denominado a su propuesta ética formal, la cual consiste en la concepción de que el hombre, a partir de su libertad, autonomía y sobre todo su razón, es posible que forme su propia moral, considerando a los seres humanos como fines y nunca como medios. Para Immanuel Kant, las máximas personales racionales deben convertirse en imperativos categóricos universales que pueden garantizar una convivencia entre los individuos a partir de la ley moral. Otro pensador que estaríamos incluyendo dentro de este trabajo
es Jürgen Habermas, un representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt dentro de la filosofía y la sociología. Su llamada teoría de la acción comunicativa ha buscado contribuir, o ha buscado construir también, un concepto de racionalidad que vaya más allá de los postulados subjetivistas e individualistas dentro de la filosofía y sociología modernas. Es también uno de los intereses de Habermas concebir una sociedad como un sistema y mundo de vida. Y por último, pretende realizar una teoría crítica de la modernidad, buscando aseveraciones o respuestas para hacerla retomar su proyecto originario. En el lado pedagógico o en el sentido pedagógico, es importante desde nuestro punto de vista la aportación pedagógica que nos ofrece Maurice Tardif, que si bien se ha destacado en la filosofía y en la sociología, sus propuestas son muy ricas y vastas en el desarrollo pedagógico del que debe abastecerse el docente en la actualidad para una praxis formativa desde el contexto de la infancia, la formación escolar, las experiencias personales, el aprendizaje disciplinar y los saberes curriculares, para así poder concebir a la docencia como una práctica moral artística y de interacción social bajo el auspicio de las ciencias pedagógicas. Pasando ya a lo que sería el desarrollo de nuestro trabajo, queremos hablar del texto de Kant, llamado Ensayo sobre la paz perpetua, en donde Kant inicia afirmando que un Estado es una sociedad de hombres sobre la que nadie más que ella misma tiene que mandar y disponer. La única constitución que deriva de la idea de un contrato originario sobre el que debe fundarse toda la legislación jurídica del pueblo, desde el punto de vista de Kant, es la republicana. Kant propone también una federación de tipo especial, una federación de paz, la cual buscaría terminar con todas las guerras de manera permanente. Y Kant propone que se dé una conservación y una garantía de la libertad de un Estado para sí mismo y simultáneamente la de otros Estados federados. Una aportación relevante que nos ofrece Immanuel Kant es el llamado derecho cosmopolita, que consiste en limitar las condiciones de la hospitalidad universal entre estados e individuos en general, independientemente de su nacionalidad o ciudadanía. Kant también nos señala que debe de existir un deber y una esperanza en hacer real el estado del derecho público en la medida en que los progresos morales se consigan de manera más pronta. Desde la perspectiva de Kant, el progreso solamente será posible a través de la ley moral. En la postura de Habermas se ha desarrollado junto con Karl Otto Appel en las últimas décadas del siglo XX una ética también llamada o conocida como comunicativa o dialógica. Esta ética es una ética formal, es decir, tiene su origen en la filosofía moral de Kant, que se basa en el diálogo y la comunicación. Uno de los sentidos importantes que tiene esta propuesta es que se busca la justificación y fundamentación de la ética en una sociedad pluralista y democrática como la que existe actualmente. Se enfatiza en el procedimiento para acordar entre todos a una normativa moral universal. Habermas fundamenta que esta ética se debe de iniciar a partir de la autonomía de la persona, que confiere al hombre un carácter de autolegislador. He ahí la presencia de Kant. Y en la igualdad de todas las personas,
que les da derecho a buscar una normativa universal mediante el diálogo. Habermas señala que para hacer posible la ética dialógica, todos los miembros de la comunidad se deben reconocer de manera recíproca como interlocutores con los mismos derechos y se deben obligar a seguir las normas básicas de la argumentación. De este modo, es posible llegar a establecer unas normas mínimas de acuerdo al consenso, las cuales regularán el comportamiento moral en la sociedad pluralista y democrática. En la propuesta de Tardif, él nos señala que hay una dimensión ética del trabajo del docente que generalmente se deja de lado frecuentemente, como si la dimensión ética se ubicara única y exclusivamente en las grandes finalidades educativas y en el sistema jurídico que rige los servicios de este. Para Tardif, el principal problema del trabajo docente consiste en interactuar con unos alumnos que son todos diferentes entre sí y al mismo tiempo en alcanzar objetivos propios de una organización de masas basada en modelos generales. Ciertos docentes hablan a través de su discurso excluyendo a los alumnos de tal construcción, mientras que otros abren su discurso dando puntos de apoyo para que estos puedan progresar. Este es un componente simbólico, es decir, relacionado con el lenguaje, de la enseñanza en la dimensión ética. Tardif nos señala también que, como en otras profesiones, el juicio de los colegas docentes constituiría sin duda alguna la base de ese código deontológico, el cual sería preciso integrar también el conocimiento de los resultados recientes y demostrativos de la investigación pedagógica. Tardif nos dirá que la pedagogía no debe asociarse ni reducirse únicamente a la utilización de instrumentos o a las técnicas que se emplean, sino a una práctica social, global y compleja, interactiva y simbólica al mismo tiempo. Es en este sentido en donde la pedagogía se aproxima mucho más a una práctica o praxis que a una tecné en un sentido estricto. A manera de conclusión, quisiéramos señalar que el diálogo y las acciones comunicativas son fundamentales para deliberar sobre los intereses sociales que pueden permitir una paz social sustentada en la justicia, como un problema ético, en donde la pedagogía puede coadyuvar o ayudarnos a la formación de un estudiante que privilegie el acuerdo reflexivo y dialógico ante sus problemáticas de cada día. El marco jurídico y la normatividad social deben ser la consecuencia de una deliberación sobre lo que es justo para propiciar la paz entre los ciudadanos que deben formarse con la cultura que se difunde en los espacios académicos de la educación media superior. La ética, como un ejercicio para la paz, será posible en la medida en que se forme al estudiante de educación media superior en un ambiente de justicia y paz entre sus pares, aunado a una práctica docente comprometida con su ética profesional y a la normatividad institucional. En este caso, el docente debe de ser crítico, si es necesario, con la normatividad que violente el contexto escolar. Y les ofrezco la bibliografía que consultamos para la realización de este trabajo. Agradecemos mucho su atención y de manera personal quisiera agradecerle a CONACYT por el apoyo que nos está brindando a un servidor y a todos mis compañeros de generación. Por su atención, muchas gracias.